Bienvenidos a un nuevo episodio de Future Design, nuestro podcast para hablar con líderes empresariales sobre estrategia, innovación y transformación. Hoy tenemos un invitado de lujo, con quien vamos a hablar sobre esa evolución continua de una empresa, pero también ese reinventar nuevas líneas de negocio para una expansión no solo local, sino regional. Bienvenidos a este episodio. Rodrigo, querido, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Guillermo, por la invitación. Rodrigo, creo que es importantísimo. Siempre arrancamos con un contexto para nuestra audiencia. ¿Quieres contarnos, por favor, en este rol de presidente ejecutivo de Actuaria? ¿Qué es Actuaria? Siento que incluso cuando nosotros nos conocimos, había que conocer un poquito más de cerca la compañía para entender el valor que ustedes generan en el mercado. Y luego este viaje de liderando la compañía a través de todos estos años. Por favor, si quieres empezamos por allí. Cómo no, sí. En efecto, Actuaria es una compañía que se creó en el año 1986. Este año estaremos cumpliendo 40 años. Felicidades. Y cuando se creó, el nombre era de Servicios Actuariales y de Consultoría Actuaria Compañía Limitada. Es decir, un nombre tan grande que no alcanzaba en un cheque que se utilizaba en ese tiempo. Y luego, obviamente, la compañía, con los cambios que se vienen dando y el tema de marketing, vio que necesitaba reducir su denominación y simplemente ahora es Actuaria Consultores o Actuaria. Perfecto. Y ese nombre tiene tres características que son muy importantes y que nos han ayudado mucho a nuestro posicionamiento estratégico a nivel nacional y también regional. El hecho de que es un nombre que representa lo genérico de la ciencia actuarial, que voy a explicar en unos minutos. Sí, creo que es importante qué es lo que hace, porque muchos de nuestros oyentes no conocen. El actuario es una profesión no muy conocida en el Ecuador. Hay menos de 100,000 actuarios en todo el mundo. Es decir, hay menos actuarios que el número de médicos que hay en el país. Imagínate. A nivel mundial. Entonces, nuestro nombre es un nombre particular que hace mención a lo genérico, que es el tema actuarial. Y por lo tanto nos permite que podamos ganar mercado cuando una persona le dice a su asistente, contráteme la auditora y la actuaria. Entonces hace textualmente lo que le pidió. Actuaria estaba en las páginas amarillas o está y además en los conceptos, claro. Y está primerito porque es un nombre fonético que suena bien. Correcto. Empieza con la letra A y además, si uno ve la definición de la Real Academia de la Lengua, dice actuaria es una barca ligera de remo y vela utilizada por los romanos. Ah, espectacular. Entonces esto nos ha permitido a nosotros atar ese concepto con nuestro logotipo, que es una barca, y ayudar en la creación de otras marcas que están asociadas con actuaria, como por ejemplo Ancla, que es una empresa que hace servicios legales y de ayuda a las compañías a tomar decisiones en el campo, sobre todo de asesoría legal, condiciones generales de compañías de seguros y temas de jubilación patronal. Y finalmente hay otra unidad que se llama DataWave, correcto, asociado con el hecho de la importancia que tiene la analítica de datos y el tema de que la barquita está navegando sobre cada vez mares más tumultuosos y lo que necesitamos nosotros al cliente es llevarle del puerto A al puerto B con una asesoría adecuada para que no se desvíe. De ahí que efectivamente ese nombre es el que actualmente está en la mente del consumidor. Súper bien, súper bien. Y cuéntame un poquito sobre tu rol, porque creo que primero también es importante entender qué son estos servicios actuariales, el campo de acción de la compañía. Cuando nosotros tuvimos el privilegio de conocerlos, pues sí fue un proceso de aprendizaje, incluso de conocimiento específico, pero luego también nos dimos cuenta de que en realidad ustedes no solo lideran el mercado, pero aportan un valor muy específico en un mercado complejo, cambiante, difícil, incierto sobre todas las cosas. ¿Quieres contarnos un poquito sobre eso? Claro, bueno, la profesión actuarial es una profesión no muy conocida, como dije anteriormente, que incorpora conocimiento en la parte de seguros, en la parte matemática, conocimiento de estadística, de probabilidades, de temas de demografía, finanzas. Es una profesión de las más completas que existen, porque combina, a mi juicio, creo que temas de lo que en este momento las empresas requieren. Es una asesoría con el nivel de abstracción que permita tratar de poner en formulación matemática una explicación sencilla del problema que tiene un cliente. Correcto. Con base a eso, entonces nosotros lo que hemos hecho es
posicionarnos primero en un tema que en el Ecuador nos ha permitido crecer muchísimo, que es la asesoría en beneficios a empleados, que es la jubilación patronal y el desahucio, junto con otro tipo de valoraciones de indemnizaciones laborales que las compañías tienen que contratar un actuario para poder cerrar en sus balances financieros y que es requerimiento de la superintendencia, de los auditores externos, etcétera. De manera que esto ha sido buena parte del crecimiento de la compañía, pero a partir de unos 10 años atrás vimos la necesidad de diversificar hacia temas relacionados con aplicaciones en el mundo de la analítica de datos, también en la asesoría que damos a las compañías de seguro y a las empresas de medicina prepagada, a las instituciones de seguridad social, a los fondos complementarios, y ahora estamos trabajando también con asesorías al sistema financiero. Tenemos muchos clientes, bancas, en la banca y también en el sistema cooperativo que requieren hacer un estudio sobre los riesgos. Correcto. Y el actuario es especializado en justamente valorar esos riesgos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de ocurrencia de algún evento es un trabajo que el actuario puede intervenir. Entonces, en el caso de las cooperativas o de los bancos, necesitan saber si están cubriendo el riesgo de liquidez, el riesgo de solvencia, y lo mismo ocurre con las compañías de seguros. Buenísimo. Y tu rol en la compañía hoy, bueno, aparte de fungir como el líder absoluto y presidente ejecutivo, también has sido quien ha marcado muchísimo el espacio dentro del mercado, el crecimiento de la compañía. Ahora te encuentras incluso en un momento coyuntural donde la compañía está evolucionando hacia la siguiente generación. Hay mucho que está sucediendo. ¿Quieres hablarnos sobre ese rol? Porque yo creo que lo valioso de este espacio es que tenemos el privilegio de contar con los líderes que no solo forjaron las compañías, pero que también las están encaminando hacia un mejor futuro. Ahí sería interesante conocer ese punto de vista ya más individual de Rodrigo frente a la compañía. Sí, esa es una muy buena pregunta porque me permite a mí reflexionar sobre el rol que yo he desempeñado, no solamente como responsable de una empresa muy prestigiosa en el medio como es Actuaria, sino porque siempre he estado yo vinculado con la academia. Entonces fui profesor fundador de la Universidad de San Francisco, creé la carrera del minor en seguros y con esa experiencia pude ofrecer a mis estudiantes la posibilidad de vincularse con Actuaria. Entonces en la compañía han pasado aproximadamente unos 100, 150 exalumnos míos. Creaste tu propio semillero. Que exactamente yo podía ahí elegir qué personas, después de haber tenido un semestre conmigo, eran las que mejor se desempeñaban y obviamente ellos aplicaban y si cumplían los requisitos formaban parte del equipo de Actuaria. Pero sobre todo porque de esa manera nosotros conformamos un grupo humano de talento que es fundamental y que explica buena parte del liderazgo que tiene la compañía, porque conseguimos nosotros identificar que esos talentos que tenían ya la posibilidad de estar bien formados en una universidad muy prestigiosa como la San Francisco, y luego muchos de ellos, conociendo lo que es el actuario, decidieron, por ejemplo, hacer maestrías y luego inclusive la compañía les financió para que luego regresen, como lo que se hace en el sector público tradicionalmente, o eventualmente también tener convenios para que regresen a trabajar en la compañía. Nos ha ido bastante bien. Tenemos un grupo de por lo menos 10 personas que fueron, después de haber trabajado en Actuaria, tomaron la decisión de hacer maestrías y ahora trabajan en Estados Unidos, trabajan en España, trabajan en México, en Italia, justamente por este privilegio de haber tenido la oportunidad de conocer lo que es un actuario. Espectacular. ¿Y qué ha significado ese viaje de diseñar la compañía, crecer la compañía y ahora también la transición misma? ¿Qué te ha significado eso a través del tiempo? Sí, uno tiene que siempre como líder de una organización tener el tiempo de reflexionar sobre en qué punto está. Cómo explica lo que ha ocurrido en los años anteriores y cómo es lo que quiere proyectar a su organización y con quién tiene que contar para continuar esa travesía, haciendo el símil de lo que es la barca de Actuaria. Entonces yo he tenido justo el privilegio de tener gente que ha creído en nuestras ideas y ahora tenemos personas que comparten nuestros valores, nuestros criterios, y que yo me siento totalmente tranquilo respecto a cuál es el futuro de la compañía, porque ahí hay personas que han sido formados como actuarios,
hay personas que tienen una especialización también en temas relacionados con la analítica de datos y la inteligencia artificial, que sin duda es el futuro de las organizaciones. Y también respecto a este tema del pensamiento estratégico, de qué va a ser de actuaria el momento en que el presidente de la compañía ya se acoja a su jubilación y empieza a desempeñar otro tipo de labores. Nosotros hemos venido trabajando por más de 10 años en este proceso de sucesión que está muy bien planificada por efecto de que a nuestros stakeholders, básicamente nuestros clientes, nuestros proveedores, los empleados y la sociedad en general, sepa que, si bien es cierto, ya no va a estar Rodrigo Ibarra liderando la compañía, pero hay un grupo con mejor capacitación, tal vez inclusive con ideas mucho más innovadoras que las que yo he tenido, por efecto de posicionar a la compañía ya no solamente a un líder local, sino a un líder regional, buscando diversificación de servicios y productos y haciendo que efectivamente hay un aporte a la sociedad en los temas que nosotros conocemos, que son los temas de riesgos, de previsión social, de temas relacionados con la jubilación, con la posibilidad de que en el Ecuador existan situaciones o en América Latina que necesiten una valoración en términos actuariales. Bueno, yo creo que dadas las condiciones socioeconómicas de la región, hoy más que nunca necesitamos expertos en ese análisis del riesgo para garantizar la mejor toma de decisiones. Vivimos en un entorno de altísima incertidumbre. Creo que COVID nos enseñó eso en su máxima expresión, pero definitivamente sí siento que hay mayor conciencia de la necesidad de tecnificar esas decisiones. A menudo las organizaciones se centran en el instinto, pero creo que ahora afortunadamente tenemos suficiente información, tenemos suficientes estructuras, tecnología incluso para dar, como tú bien dices, ese salto hacia mitigar los riesgos con conocimiento, con datos, con pues, herramientas específicamente, pero sobre todas las cosas con experticia. Y sí quiero hacer ese apunte allí. A nosotros nos sorprendió gratamente, nos impresionó el nivel técnico que tiene toda tu organización, porque efectivamente es una compañía llena de gente de muy alto nivel técnico en cada una de sus especialidades, ¿verdad? Y también eso eleva muchísimo el nivel del servicio que ustedes entregan en el mercado. Por eso hoy ya empezaron, nosotros tuvimos la oportunidad, el privilegio de conocerlos hace camino a 4 años ahora, sí. Cuando empezaron un viaje de repensarse hacia el futuro. Y nos gustó muchísimo. Yo quiero mencionar aquí la primera conversación, la primera oportunidad de conocer a Rodrigo después de habernos conocido con el equipo que está tomando la batuta, ¿verdad? Con José, que viene ahora también en el viaje de seguir creciendo dentro de la compañía y en esa transición y en esa sucesión. Tu líder de los servicios actuarios, con Esteban. Nos conocimos con varios de tus líderes. Les hablamos un poquito de lo que hacemos en ATID, pero la reunión realmente importante era presentarnos contigo, con Rodrigo, ¿verdad? Y Rodrigo ahí, se los confieso, la primera pregunta que me hizo es ¿por qué debemos creer en ustedes? ¿No? Y creo que es importante porque ese viaje de lanzarse hacia la innovación, hacia la transformación, suena muy romántico y a veces excesivamente filosófico a menudo, y es natural que genere cierta preocupación, especialmente, como tú lo has dicho muchas veces en el trabajo que hemos hecho juntos, cuando hablamos de una empresa con una reputación que tiene que cuidar, porque de su reputación también cuida a sus propios clientes, ¿no? Entonces, ese momento clave de busquemos nuevas líneas de negocio, repensemos la estrategia de la compañía, miremos la sucesión cada vez con mayor velocidad, pensemos en nuevos territorios. ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? Cuando tú ya sabes que eres una compañía exitosa, cuando lideras absolutamente el mercado, cuando reputacionalmente todo el mundo regresa a ver a Actuaria. ¿Dónde viene ese momento clave para ti como líder que dices, sí, arriesguémonos, empecemos a tomar nuevos riesgos? Exactamente. Las organizaciones, si quieren crecer, tienen que arriesgar. Arriesgar, pero obviamente midiendo las consecuencias de un fracaso. Correcto. Y para eso justamente hay que hacer un análisis de una matriz de riesgos donde se establezcan las características de una toma de decisión que puede eventualmente ser exitosa o un fracaso y cuánto eso representa para la organización. Una vez identificado eso, cuando vino ATID y nos ayudó a identificar nuestras debilidades, vimos que efectivamente necesitábamos trabajar mucho en el tema de la innovación. La innovación tiene que ser algo intrínseco en todo el personal que trabaja en la compañía. Es decir, una persona, independientemente de la función que desempeñe, tiene que estar dentro de su chip mental el que puede sugerir un cambio o el que puede advertir de algo que eventualmente a la compañía le pueda afectar.
y una idea que resulte un cambio que podría ser sustancial respecto a lo que veníamos haciendo, pero que una vez que eso se discute, se acepta o no esa sugerencia que hace cualquier tipo de los colaboradores. Correcto. Entonces, eso tenemos que trabajar en nuestras empresas. Yo creo que aquí, en nuestros países, no estamos muy llevados a confiar en nuestros colaboradores. Y el talento que traemos, es un finalmente. tema que en Actuaria está totalmente resuelto, justamente porque muchos de ellos han sido, como dije anteriormente, vinculados a través ya de un conocimiento siendo estudiantes en la universidad, pero sobre todo porque yo creo que fundamentalmente tenemos que partir del hecho de que uno debe generar confianza. Confianza con los colaboradores, confianza con los clientes, confianza con los stakeholders. Y esto es clave para el éxito de las organizaciones. Entonces, cuando ustedes vinieron, obviamente era importante saber qué garantía podíamos tener por efecto de llegar en esta travesía de la innovación, que fue muy exitoso porque a través de los talleres que desarrollamos la gente entendió, no solamente de parte mía, sino de parte de consultores externos, la importancia que tiene este tema de la innovación, el crecimiento, la tecnología, los avances que se tienen que dar por efecto de la influencia de la inteligencia artificial, la analítica de datos y todo lo que se nos viene. De acuerdo. Y creo que ahí empezamos una conversación que desarrolló una relación que pudimos construir a lo largo de varios años. Lo siguiente fue empezamos a trabajar en estrategia, construimos una hoja de ruta estratégica que creo que fue muy desafiante, ¿no? Aquí empieza también ya la formalización de esos esfuerzos de expansión internacional. Hoy Actuaria ya tiene negocios, ya tiene cuentas clave en varios países y de lo que tú me has comentado, una intención marcadísima entrar en nuevos territorios. Incluso estamos conversando de cómo vamos entrando en esos nuevos territorios en conjunto. Pero también creo que uno de los momentos clave fue repensar la estructura y el foco de negocio, porque no se cambió el modelo de negocio, pero sí se cambió, se evolucionó el foco de negocio, lo cual implicó tocar la estructura de la organización. Y siento que ahí fue un reto muy particular, muy interesante, porque no es que la estructura no funcionaba, ¿verdad? Pero con una nueva visión, con un nuevo apetito de crecimiento y de expansión, por fuerza también había que pensar qué equipo llevamos para jugar en esas canchas. Y eso implicó también tocar uno de los grandes músculos fuertes de la compañía, que era cómo trabajaban, porque ya venían con resultados espectaculares. Y nos atrevimos a meter mano allí en lo que ya funcionaba, pero le dimos la vuelta y siento yo que los resultados, incluso que la compañía viene reportando, demuestran que ha generado un impacto espectacular en el crecimiento, en la cultura, en la innovación continua de la compañía. ¿Quieres contarnos un poquito? Exactamente. Cuando empezamos a trabajar con ustedes, nosotros teníamos 2 unidades que trabajaban de manera desconectada, los denominábamos silos, porque el responsable de la una unidad no compartía información con el otro y estábamos perdiendo ahí la posibilidad de brindarle al cliente una solución en otro tipo de áreas o en otro tipo de necesidades que tenía. Correcto. De ahí es que decidimos de esas 2 unidades conformarnos en 5 unidades. Y ahora tenemos una unidad que hace Employment Benefit, que es la relacionada con el tema de las reservas de jubilación, de desahucio, de indemnizaciones laborales, etcétera. Una unidad de Risk and Finance y Seguridad Social que asesora a los bancos, a las cooperativas, Buenísimo. a los fondos complementarios en la valoración de sus obligaciones. Luego la tercera es la unidad de Health, que es la encargada de dar asesoría a las compañías de medicina prepagada. Una empresa de medicina prepagada ofrece un contrato mediante el cual una persona tiene que pagar una cuota para estar cubierto de cierto tipo de prestaciones médicas. Correcto. Esos cálculos son hechos por Actuaria en base a las estadísticas que nos proporciona la compañía, el desarrollo del mercado y también el cálculo de las reservas que tiene que hacer esta compañía. Luego tenemos una unidad de insurance, porque las compañías en el Ecuador, existen alrededor de unas 25 compañías seguras en el ramo de generales y en el ramo de vida, que requieren tener también un cálculo de provisiones, un cálculo de notas técnicas que son aprobadas por la entidad de control. Y eso también nosotros colaboramos juntamente con este apoyo que tenemos de Ancla para que el cliente, una aseguradora, tenga la nota técnica junto con las condiciones generales, y hemos reducido a la tercera parte el tiempo de aprobación por parte de la entidad de control, para que efectivamente eso ayude a que el cliente, cuando contrata con nosotros, tiene una asesoría de llave en mano. Perfecto. Y finalmente la unidad de Data Analytics, que es la que yo le tengo mucho más fe,
en el crecimiento futuro, porque con la información que disponemos de nuestros clientes, tenemos aproximadamente datos de 1 millón de trabajadores, que es la tercera parte aproximadamente de los afiliados al sistema de seguridad social. Y tenemos un nivel de acercamiento con clientes que ya nos superan los 6.300 empresas en el Ecuador. Impresionante. Que es para mí uno de los privilegios y obviamente una responsabilidad muy grande. Correcto. Porque sabemos lo que significa el tener información tan importante de tantos clientes, y tenemos una unidad de control de que se respeten de manera estricta los respaldos relacionados con el manejo de esa información a través de cumplir con la ley de propiedad, de manejo de los datos, protección de datos, y también lo relacionado con el manejo de todo lo que es relacionado con dónde se conserva esa información. Correcto. Ahora lo hacemos en la nube. Perfecto. Tenemos una serie de requerimientos de empresas grandes, multinacionales, nos han felicitado porque estamos a nivel de grandes corporaciones en lo relacionado con el manejo de esa información. Y finalmente tenemos una unidad de compliance, que es la que determina que el cliente puede estar seguro de que el manejo de la información que tenemos en Actuaria se lo hace con responsabilidad, con niveles de confidencialidad, y nos ha ido bastante bien. Por lo tanto, creo que eso es con el objeto de generar confianza en el cliente. De ahí el hecho de que Actuaria quiere seguir creciendo en otras áreas, porque una vez que tenemos esta información, que es oro en polvo, podemos ofrecer a los clientes servicios complementarios. Lo que los expertos llaman el cross-selling, que cuando yo escuché esa palabra, primero me puse en el diccionario, bueno, ¿qué están queriendo decir con esto? Y quise más bien asociarle con cruise, que es un crucero. Entonces siempre como en mi mente siempre está viendo cómo le asocio el barco, dije cruise-selling, y ha sido cross-selling. Bueno, entonces esto lo que nos ha permitido a nosotros es que el cliente, cuando nos quiere un servicio, tengamos la oportunidad de decirle, mire, ¿y usted no ha pensado en la posibilidad de que haya trabajadores que estén pensando ya salir de la organización y quieren un estímulo para evitar que la compañía les pague la jubilación patronal? ¿Usted no ha pensado de que esta empresa o esta entidad financiera requiere un análisis, por ejemplo, relacionado con los incentivos o las millas que dan a sus clientes, y que eso en algún momento puede crecer tanto que requiere una valoración técnica? Correcto. ¿Usted no ha pensado que la seguridad social está en una verdadera crisis y que los jubilados tienen amenazadas sus pensiones y que los jóvenes saben que lo que están aportando no es para su beneficio, sino para beneficio de sus padres y sus abuelos? Pero ellos, cuando lleguen a ser viejos, posiblemente no sean ni padres ni abuelos. Correcto. Porque no tienen hijos. Correcto. Entonces, advertirles qué es lo que tienen que hacer ahora para financiar su jubilación. Entonces, Actuaria cumple también un propósito, porque tenemos una responsabilidad grande a nivel de social corporativa, de tratar de informar a los trabajadores, a las empresas, de la necesidad de ser previsivo, de conocer qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y por lo tanto hacer las reservas correspondientes o empezar con un tema relacionado con financiamiento de planes complementarios de jubilación, por ejemplo. Y me gusta mucho este tema, porque además recuerdo que nació en uno de los primeros experimentos de innovación, que lo hicimos dentro de muchas restricciones. Es decir, las reglas que pusimos en aquel momento fue mitigar el riesgo, no hacer grandes inversiones para hacer nuevos pilotos o experimentos, pero obviamente muy en esa área donde íbamos conectando los puntos de la oferta de valor de la compañía. Y ahí nació algo que me encanta que lo hayas traído a colación, porque nació pequeñito y cada vez va tomando más fuerza, pero sobre todas las cosas, no solo que ya se convierte en un ingreso adicional, un ingreso no tradicional para la compañía, pero además se está convirtiendo en una manera de ampliar la atención sobre los servicios de Actuaria a un mercado muchísimo más grande. Cuando empezamos a hablar de tu jubilación ideal, ¿no? Este ejercicio que justo responde a esta pregunta que tú acabas de plantear, que creo que todos los jóvenes ahora empiezan a hacerse a sí mismos. Creo que la gente de mi edad, que probablemente aportó durante muchísimos años, también empieza a tener este gigantesco signo de pregunta en la cabeza de, ¿será que sí voy a cobrar mi jubilación? ¿Será que el aparato va a poder sostener todo este proceso? Porque el modelo está roto. Y no lo dice Actuaria únicamente, que además ustedes han sido unos voceros claros de no solo el problema, pero también la solución. Aplaudo mucho ese esfuerzo. Pero también de educación a la base de la sociedad, para que sea el individuo también quien va tomando mejores decisiones con tiempo.
no el día que se jubila y descubre que su jubilación no es suficiente para subsistir. Ahí nació este proceso que, insisto, empezó pequeñito y ha tomado muchísima atracción y conecta también con sus valores como compañía. Exactamente, pero también es un cambio de modelo porque Actuaria durante muchos años se enfocó exclusivamente en el B2B, correcto, solamente a las empresas. Y el entrar en un sistema en el que vamos a asesorar a los individuos, que es un B2C, requiere una estrategia totalmente diferente. Correcto. Pero ya hemos tenido resultados positivos, todavía no hemos salido con toda la fuerza como para hacer campañas masivas, pero efectivamente tenemos que ir poco a poco hasta controlar perfectamente lo que significa toda una gestión de marketing. Correcto. Estamos trabajando muchísimo con la unidad de CX, en la que efectivamente logramos a través de la experiencia del usuario ir haciendo los correctivos que necesitamos, y tenemos ahora una unidad de desarrollo tecnológico, temas de nuevos softwares o nuevos programas que hacen que efectivamente tengamos un portal que ahora ha sido felicitado por muchos expertos que dicen es impresionante cómo ustedes han logrado al mínimo el tiempo de espera de un estudio, de un informe, con la garantía de que efectivamente todo está totalmente respaldado y controlado, porque hacemos análisis de trabajos de control de los pares y el control de calidad de los sistemas. Es decir, yo creo que las organizaciones para crecer deben invertir en esos temas, tienen que lanzarse a crecer en los mercados, porque yo creo que el hecho de entrar en esta asesoría a los individuos es fundamental. Tenemos 3.600.000 personas en la seguridad social que no saben cuál va a ser el futuro, y tenemos un grupo de alrededor de 4.500.000 personas que no tienen trabajo, son informales, pero que eventualmente también les podría interesar saber qué hacer con el dinero que puedan ahorrar, en qué invertir y cómo estar dispuestos a correr un riesgo hasta cuando llegue a una edad en la que eventualmente ellos tengan que haber acumulado un monto que les cubra la jubilación. Y esto pues nos lleva también al siguiente momento de la compañía, donde ya hoy hay una experticia digital, ¿no? Que Actuaria nació con este foco de calidad en el servicio desde el humano atendiendo al humano, ¿verdad? A pesar de que siempre ha sido su foco el B2B, yo recuerdo que el modelo de servicio siempre estaba muy planteado en tienes un experto haciendo la tarea. Pero tomaron también el siguiente salto de pensando en cómo traen eficiencia a los costos operativos al mismo precio para competir en el mercado, que es un mercado cada vez más agresivo. Ahí nace el que ahora se llama Actuaria Plus, ¿no? Una plataforma digital que ya tiene hasta ciertos momentos de autoservicio. Yo fui también uno de los que tú pudo mirar y observar el crecimiento de este componente tecnológico y brazo digital dentro de la compañía. Entonces también hay una evolución allí importante en el modelo de servicio y en el público, cómo se le atiende, los tiempos, como tú bien has mencionado. Es decir, Actuaria permanece muy conectada con este mandato de reinventarse para seguir creciendo en el mercado, pero siempre con un componente de responsabilidad hacia el mercado en todas sus acciones. Exactamente. Esta denominación de Actuaria Plus es por efecto de decirle al cliente y a los stakeholders en general que estamos en una etapa en la que nosotros le hemos dado aún más servicios adicionales a los clientes. El siguiente nivel. El siguiente nivel. Entonces, el Actuaria Plus lo que hace es un portal en el que el cliente ingresa con una clave de acceso y puede desde cualquier parte del mundo solicitar un servicio y eventualmente tener la solución en tiempo real en no más de 15, 20 minutos y eventualmente dependiendo de la complicación del trabajo, del servicio que requiere. Y con eso lo que buscamos nosotros es crecer en la información que estamos recibiendo por efecto de que en algún momento esta iniciativa que hemos desarrollado para dar asesoría a los individuos puede efectivamente tener cada vez más datos que sean confiables y que permiten dar una asesoría adecuada. Y además, en esta estrategia de crecimiento regional, el tener esta herramienta de Actuaria Plus para el Ecuador nos va a permitir aplicar luego para el mercado centroamericano, para el mercado colombiano, peruano o español, con servicios que efectivamente combinan el conocimiento financiero, matemático, actuarial, con el expertise en temas relacionados con el software computacional y la analítica de datos. Perfecto. Quiero que
como para conectar allí. Estamos hablando de toda esa evolución continua dentro de la compañía, esa innovación que ya forma parte de la cultura, esos cambios incluso a nivel de estructura. Pero quiero que le dediquemos unos minutos porque esto se cuenta fácil, ¿no? Aquí en cuestión de minutos contamos toda esa transformación, pero de seguro ha significado un esfuerzo importante tuyo como líder frente a toda la compañía, que además marcas muchísimo ese nivel de servicio, esa calidad esperada de todo lo que ustedes hacen, de tu equipo de liderazgo, que además ha venido creciendo y evolucionando bajo tu acompañamiento, y luego de toda la organización. Hablemos ahora un poquito de los desafíos, de todo lo que ha significado este crecimiento, esta evolución continua, este mirar hacia un mejor futuro cada vez más. Bueno, el mayor desafío que tenemos es el talento que hemos desarrollado, porque esas personas, cuando ya logran tener cierto nivel de expertise y la formación académica, porque siempre estamos en procesos de capacitación continua, a veces son requeridos por nuestros propios clientes, es decir, compañías de seguro, empresas de medicina prepagada que hacen una oferta que en algún momento nosotros no podemos competir porque son compañías mucho más grandes y compañías multinacionales, pero lo que nos da una enorme satisfacción es que estos colaboradores, cuando van a trabajar en esas compañías, luego tienen tan buena relación con nosotros y nos referencian y seguimos dándoles servicios a estas empresas. Entonces, es como ir formando líderes en el campo, por ejemplo, de los seguros, en el campo actuarial, que ayudan al fortalecimiento de la compañía. Además, esto no lo había dicho anteriormente, pero yo me desempeño actualmente como el presidente del Colegio de Actuarios, de la Asociación Nacional de Actuarios, que es la Asociación Ecuatoriana de Actuarios. La flamante asociación. Que es creada en el año 2017 y es de las pocas asociaciones latinoamericanas que están dentro de la Asociación Internacional como miembro pleno. Son apenas 6 países de los 34 que existen en América. Entonces, esto nos da, es un privilegio, pero también es una responsabilidad enorme. Es una asociación pequeña, pero que está creciendo y eso nos ha permitido a nosotros estar siempre vinculados con lo que ocurre a nivel internacional. Yo creo que he jugado durante mi vida estos 3 roles, el uno como empresario, como líder de una organización como actuaria, el otro como académico, porque siempre ha sido dentro de mi vocación el formar jóvenes que puedan ver la profesión actuarial como una de sus alternativas, y finalmente en el tema de gremial, o el tema de tratar de fortalecer una profesión como la nuestra, y he tenido la oportunidad de trabajar a nivel internacional. Por ejemplo, ahora tengo el privilegio de participar como miembro de 2 comités. Del uno soy vicepresidente para América Latina del Comité de Actuarios, y también soy miembro del subcomité de relaciones supranacionales de la Asociación Internacional, que tiene contacto con organismos como el Banco Mundial, la OIT, la Institución de Supervisores de Seguros y otras instituciones que son muy prestigiosas a nivel mundial y que eventualmente requieren el apoyo de los actuarios. Entonces hay mucha incidencia también desde el trabajo que estás allí liderando. Sin duda, sin duda. Así que ocupado pasas, muy ocupado, sí, muy claro, entretenido. Sí, muy bien. Ahora, para ir ya hacia tal vez las conclusiones de esta conversación, y muchísimas gracias otra vez, querido Rodrigo, por tu tiempo, pero además por esa generosidad con tu experiencia y tu conocimiento. Pensando en lo que ha significado todo este viaje, yo creo que tú mencionaste hace un momento, no es el sentir común de todo empresario ponerse en ese riesgo de reinventarse, de transformarse, de innovar, de explorar nuevas líneas de negocio, de explorar nuevas maneras de trabajar. Suele ser el ejercicio, más bien lo común suele ser lo contrario, ¿no? Lo de quedarse en esa zona de confort de mi empresa funciona, mi empresa ya lidera el mercado, ya tenemos una reputación que queremos seguir cuidando. ¿Qué le dirías tú a esos otros líderes que, a pesar de que parecería ser que hoy vivimos frente a una tormenta impresionante desde el comportamiento del mercado, desde las nuevas tecnologías, desde las exigencias para los directivos, para los líderes, para los CEOs, basado en tu propio viaje, en tu propia experiencia, ¿por qué vale la pena dar ese salto? ¿Por qué vale la pena seguir liderando las compañías con esa visión de innovación y de transformación siempre en el espíritu, no solo del líder, pero también de la organización? Claro, yo creo que lo que la humanidad vivió con el COVID fue un
pare a muchas personas y muchas empresas en el sentido de decir somos mortales, somos vulnerables. Correcto. Y por lo tanto siempre tenemos que estar conscientes de que las cosas pueden cambiar de manera sustancial. Puede haber un invento, puede haber una amenaza, puede haber una situación que haga que una empresa ya no tenga garantizado su crecimiento ni su facturación en el corto plazo. Y por lo tanto tiene que contar con un equipo humano que esté en capacidad de migrar a otro tipo de actividades. Y de ahí la importancia de cuidar a la gente, que trabaje en un ambiente laboral de respeto, en el que efectivamente se dé oportunidad al desarrollo personal, que haya totalmente, por ejemplo, equidad de género, tanto las mujeres, los hombres que ganen por igual, que no exista ningún tipo de discriminación y sobre todo que les permita a los colaboradores tener esta posibilidad de crecer como profesionales y como seres humanos. Entonces, es fundamental de que las organizaciones piensen, si eso ocurrió en el COVID, puede suceder también en los próximos años, de ahí que las compañías tienen que estar siempre dispuestas a analizar cualquier tipo de riesgo que se presente y cómo reaccionar de manera inmediata a través de matrices de riesgo y conformación, por ejemplo, de equipos que estén dispuestos a inmediatamente reaccionar cuando ocurra alguna de estas actividades relacionadas con ejemplos como el COVID, como la influencia de la inteligencia artificial, que eventualmente está amenazando algunas profesiones a futuro, pero que puede ser una oportunidad para crear otro tipo de productos o servicios que ayuden que efectivamente la compañía siempre tenga un futuro y un crecimiento. Espectacular, buenísimo. Solo para ya ir cerrando nuestro espacio, siempre el tiempo es la máxima restricción. Un mensaje final, ya hablándole de líder a líder, a tus pares, a esos empresarios con los que además tú conectas, compartes. ¿Qué querrías decirles para motivarlos a mirar ese futuro con bríos, con ganas, sin importar la incertidumbre que se viene frente a nosotros? Bueno, en el caso de Ecuador, yo creo que es un caso también que se puede replicar para países de la región. Me parece que el sector privado debe jugar un rol fundamental, no esperar a los políticos para que hagan transformaciones, sino que juntemos a los líderes empresariales para hacer reformas sustanciales que requieren nuestros países. Por ejemplo, reformas en el campo previsional con la seguridad social, reformas en el campo laboral, y de esa manera luego que el Ejecutivo y el Legislativo simplemente ayuden a poner en marcha estas decisiones que ha sido hecho por un grupo de líderes empresariales. Y obviamente yo creo que también hay que llamar a la academia, a las universidades, para que se comprometan más con el desarrollo empresarial de nuestro país. Espectacular. Creemos firmemente que la innovación forma parte de un ecosistema, ¿no? Todas las partes tienen que juntarse para que finalmente evolucionemos. Y es parte incluso del mandato que tenemos en ATID, transformar la sociedad al ayudar a las organizaciones con las que trabajamos a que ellas se transformen. Exactamente. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de tener contigo, tenerte aquí en el espacio. Y muchísimas gracias. Ha sido un gusto, este tiempo Guillermo. juntos. Muchas gracias. Gracias, querido. Gracias.